puedo. No, no puedo todo, no puedo las dos cosas, no puedo. Estaba diciendo lo que no es ficción es del texto. No, lo que es ficción es el libro, obviamente. No, lo que no, pero decías el libro es ficción, pero lo que no es ficción es, y te quedaste ahí. Lo que no es ficción es que es la voz del narrador. Él es lo que piensa sobre el tema. Él está esbozando una voz que piensa esto sobre la Shoah. Es eso lo que no es ficción. Él inventó un relato, pero la voz del narrador tiene vínculos con la realidad. Por supuesto que no hay, nadie se le ocurrió hacer, que yo sepa, por lo menos que yo tenga idea, un acto en Auschwitz. Pero ustedes vieron que la otra vez estuvieron sobrevolando, la aviación estuvo sobrevolando. Sí. Entonces... Drexler, de hecho, Gunther habla de que lo considera como si fuera un parque de atracciones en el largo camino de regreso, o una cosa así, no me acuerdo el título del libro. Uno de sus libros, que lo consideraba como... Lo que él habla tiene cierta relación con la realidad, no es real, pero es una ficción inspirada en hechos reales. No existe el profesor, no existe eso. Lo que él cuenta es, empiezo en la presentación y vamos mezclando. Vale. Pero yo creo que el sistema existe. Exacto. No, el sistema existe. Lo que hay, los viajes existen, y también existe que los tipos, ¿vieron cuando él primero busca a uno que era un sobreviviente pero no había estado en los campos, y después va otro, y después consigue a uno, y el tipo se desarma? Tengo un texto sobre el hombre que va a Jonathan, y no lo soporta. Es muy difícil para alguien, imagínense a alguien que estuvo ahí, ir a llevar a chicos que van a sacarse fotos, y van a mirar, y van con las banderas, la realidad, adolescentes. Una persona muy grande. Y además hay una cosa que es fundamental, que Fabián nos puede decir, porque ha conocido. Fabián, si querés presentarte. Hola, me llamo Fabián. Pongo la cámara un segundito. No la pongo porque estoy cargando el celular. Soy educador del proyecto Shoah. No sé qué querés que diga, pero... No, eso, que has tenido contacto con muchos sobrevivientes por tu trabajo. Sí. He tenido contacto gracias a Dios, la verdad, con un montón de sobrevivientes. Y bueno, digo, sus relatos son estremecedores, incluso cuando cuentan, así que volver para contar y todo, digo, me parece... y la burla, digamos... Sí, no es una buena idea. Janet, me gustaría primero que hagas la presentación tú, pero yo hice todo el recorrido, estuve en Varsovia con un rabino que se dedica a esto, a llevar grupos de gente a Polonia, con algo muy similar a todo lo que la ocupación de este hombre, pero es un rabino ortodoxo, pero con un enfoque bastante moderno. Y realmente volví a vivir todo lo que cuenta este hombre, y vi cómo lo vivía él, y después por eso quiero hacer unos cuantos comentarios. Bueno, perfecto. Vamos a terminar la presentación. Vi a los sobrevivientes allí, vi a los sobrevivientes, y tengo imágenes en mi cabeza que quiero contarlos un poco, que son impresionantes. Bueno, yo les voy a hacer la presentación y después todos opinan. Bueno, Isaac Yarid nació en Tel Aviv en 1965, abogado y escritor. Su novela El poeta de Gaza fue traducida a 8 idiomas y ganó el Gran Premio de Novela Negra Extranjera en Francia en 2011. Y el tercero fue un bestseller en su país y ganó el premio Bernstein. Lo que vemos es un contemporáneo, digamos. Es un tipo que nació en el 65, es decir, que tiene un año más que yo. ¿Por qué elegir este libro? Porque trata del trauma de la Shoah. Quise escribir una historia sobre la naturaleza de la memoria, dice el autor. Es decir, cómo recordamos hoy día la Shoah, cómo esa memoria influencia nuestra vida y cómo es manipulada por aquellos en el poder.
elegir este libro no implica que diga la verdad revelada, sino todo lo contrario. Ese comentario es mío absolutamente, en el sentido que yo lo que planteo acá, y lo quiero decir 5 veces, por si alguien no lo escuchó, que acá no se está diciendo que el libro es maravilloso ni que cuenta la verdad de nada. Es una manera de ver una realidad, un acercamiento que va por otro lado, que me parece importante siempre en la vida conocer las narrativas diferentes que tenemos, porque esta narrativa va a ser agarrada por otro lado por otra gente. Entonces está bueno que nosotros la conozcamos de primera mano y opinemos sobre ella. ¿De qué se trata el libro? En forma de carta, el autor va contando qué le pasó hasta llegar a este momento. Sí, ¿cómo empieza el libro? El libro empieza, es una carta que le escribe el narrador al director de Yad Vashem. El horror se lo comió como ser humano. Esto lo lleva a una obsesión casi enfermiza y asfixiante por conocer con exactitud cada mínimo detalle ocurrido en los campos de exterminio. Sarid critica los viajes de los jóvenes y sus recorridos por los campos, envueltos en la bandera, la tikva y los rezos. En mi opinión, aquí hay una crítica a cómo encara Israel el tema de la Shoah. Mientras que el personaje se va enamorando de la eficacia alemana en el proceso de muerte en los campos, el autor esboza una crítica hacia el perdón de los israelíes y Alemania, que los hace ir de vacaciones allí, y en cambio una posición bien diferente frente a los polacos. El narrador muestra el dolor ante el horror y cómo su proceso personal lo lleva a salirse del discurso oficial y realiza preguntas bien difíciles. Conforme estas visitas guiadas se multiplican, el protagonista se va dando cuenta de que se ha convertido en una especie de relator de la memoria oficial y se revela ante ese papel. Hay un hecho que le hace darse cuenta que la memoria se puede convertir en un monstruo. La opinión de un adolescente de uno de los grupos que guiaba, que plantea tranquilamente que creía que para sobrevivir también tenemos que ser un poco nazis. Este concepto es tremendo, porque es de lo que se les acusa a los israelíes su vínculo con los palestinos. Nada que ver con la realidad. Esto no es así. En esto se sostiene la narrativa palestina. ¿Qué significa la expresión el monstruo de la memoria? La Shoah sigue existiendo en cada hueso, se iban a desenterrar en esos edificios en Polonia, en cada edificio que era judío y hoy es una sucursal bancaria. La Shoah es una herida que aún está abierta. La idea esta de que la Shoah es una herida que aún está abierta es algo que el autor sostiene a lo largo de todo el libro. Es como la base del libro, es como los cimientos, es como el edificio sobre el que está construido el libro. Hay distintos tipos de banalización o utilización. Se utiliza para dar a los jóvenes un sentimiento de unidad nacional, la memoria se puede transformar en un monstruo, critica el uso que hace de la Shoah, por ejemplo, con la empresa de videojuegos que quiere su asesoramiento. Los miembros de IDF al planear un acto en Auschwitz es como una pose, un acto, casi una profanación. Los estudiantes secundarios se los lleva para que conozcan la historia y se sientan vencedores. Piensen que ellos ahora entran a la Tzavá. Pone de manifiesto la relación de Israel con Alemania y la diferencia con Polonia. Cuando habla del alumno que se puede hacer un poco nazi, es el autor que nos hace un guiño. Hasidim, otro recorrido. Piensan que por algo pasó la Shoah y visitan los lugares donde estuvieron sus rabinos a los que rinden homenaje. Ese es el caso, él se encuentra, no sé si ustedes recuerdan, en una parte con unos religiosos, que los chicos le hablan con un poquito de desprecio acerca porque hay como esa visión un poquito de los muy religiosos, de que bueno, por algo habrá pasado, porque se alejaron de la Torá, qué sé yo, pero que no son los que van a visitar los campos exactamente, como que van a visitar las tumbas de las tumbas. Los turistas van para ver las atracciones del lugar. El director alemán, ¿a qué va? ¿Por qué recibe un puñetazo? Bueno, esto es el final del libro. El libro termina en que él le pega una piña al director alemán, porque ya lo tiene, ya está sobrepasado el tema. ¿Por qué quiere el vestido de polaco, quiere filmarlo a él? Es como, de alguna manera, que lo pone él en ese lugar. ¿Acaso se ha convertido la memoria en un espectáculo? El autor plantea preguntas incómodas y pone al lector frente a sus propios monstruos. La banalidad no se reduce solo al ámbito escolar, pues el protagonista también lleva a cabo una ruta por los campos con diferentes políticos de altos cargos,
que le piden asesoramiento para la conmemoración del aniversario de la conferencia de Wannsee, en la cual los gobernantes de la Alemania nazi tomaron las decisiones pertinentes a la solución final de la cuestión judía. Los burócratas parecen más preocupados por la puesta en escena que por lo ocurrido, más allá de los límites de la oficialidad. Podían llegar con ellos hasta cierto punto, pero nada de profundizar, solo tenían en mente su misión. Sarid no solo cuestiona la institucionalización de la memoria histórica, sino la mercantilización de la misma, ya que el protagonista también se ve obligado a trabajar para un grupo de turistas de tercera edad que tenían la visita a los campos, incluido en un paquete vacacional. El cómo de la banalidad tiene lugar cuando advierte por sus comentarios que estos turistas prefieren estar en un IKEA en lugar de escuchando su explicación. Todos saben lo que es un IKEA, ¿no? Es una mueblería. Sí. Una mueblería grande, muy, muy grande, con uso de imán de acá, qué sé yo. ¿Cómo evoluciona el protagonista? Comienza siendo un joven que estudia historia, un poco entusiasmo y se especializa en estudios de yoga como único camino. Se especializa en la parte mecánica de procedimientos, es una buena forma de evitar involucrarse emocionalmente. Al principio se lo critica por la falta de emoción con la que relata la historia. Al pasar a visitar constantemente los campos, se involucra hasta lo sobrenatural, oye voces, participa en un mini antes de entrar a la cámara de gas, viste como un judío polaco de preguerra. Va empezando a repudiar la banalización o la trivialización de la Shoah. Hay una cierta crítica al Yad Vashem en cuanto a institución que respalda y sanciona cualquier proyecto. ¿Ese ruido? Siento una voz de fondo. Sí, no sé. Esperen un poco que silenciamos micrófonos entonces. No, se cayó la voz. Está. Yo prefiero no silenciar el micrófono, si alguien quiere decir algo puede. Bueno, yo acá cité dos frases, puse esta foto y cité dos frases, que son, esto sacado del libro. ¿Quién de vosotros, esto le dice él a los chicos cuando están ahí, les dice esto, ¿quién de vosotros salvaría a un chico desconocido y mugriento que llamara a vuestra puerta por la noche, arriesgando así vuestras vidas y la de vuestros hijos? Les pregunté después por la noche, durante la reunión que teníamos siempre en el hotel. Silencio absoluto. Después oímos unos cuchicheos. Sus cerebros procesaban las posibilidades. ¿Cómo saldrías de una situación como esta? Y este chico no es de vuestro pueblo, recordé, no es de vuestra religión. No lo conocéis de nada, no tenéis ninguna obligación para con él, excepto por el hecho de que sois seres humanos. Unos pocos levantaron la mano. ¿Estaréis dispuestos a morir por él? Y se lo puse todavía más difícil. ¿Estarías dispuestos que os pudieran llegar a quemar la casa con vuestros hijos dentro? En ese momento, por lo general, bajaban la mano. No hay nada que caracterice un justo de las naciones, y les dije, y apenas encontraréis en la lista a ninguna persona famosa ni de éxito, ni ningún genio ni gran intelectual. La mayoría fueran personas corrientes. No, todos nosotros sabemos que la gente que hizo estas cosas, realmente, yo me lo puse a pensar muchas veces. ¿Vos lo hubieras hecho? Porque es muy fácil hablar desde la comodidad de mi casa, desde mi aquí y ahora, pero había que estar en la piel de esta gente, que ¿cuánta gente ayudó a esconder y ayudó a millones de cosas? A judíos, y en este caso judíos, pero digo, ¿cuánta gente hace cosas por el otro que no son esperables? Y él les plantea eso, que no es que era esperable que lo hicieran, por eso son justos entre las naciones, porque no fue algo muy, digamos que hay que ser muy valiente para hacer algo por el estilo. El viaje de Jonathan, un sobreviviente con un grupo. Él conoce, después que uno de los que tenía que lo acompañaban se rompe una pierna, va buscando a alguien que lo pueda acompañar, y encuentra a este Jonathan, que era un tipo mayor, que necesitaba el dinero, y le pide que lo acompañe. Y fue un desastre el viaje, porque lo que dice fue esto. El tipo va y se descompone. Tenía que ir a mamá, nadie tuvo que contárnoslo. A nosotros nos llevaron hacia allí y señaló con la mano hacia los barracones que había del otro lado de las vías. Primero mi hermana, después a mí. La vi de lejos, era más alta que yo, me comí en otra palabra. Y ya está. ¿Qué hice allí en los barracones a los lados de la cantera? ¿Eso me preguntas? ¿Y qué más da? ¿A quién puede importarle? Ya sabía yo, porque no he querido venir aquí,
que enciendan el fuego para que pueda tirarme a él. No hice nada que me diera derecho a vivir. No dejéis que os cuenten tonterías. Es muy doloroso, hay demasiado doloroso, dijo Jonathan, y ya no tuvo sentido empujarlo a hablar más, porque acaba de ofrecer su sacrificio al monstruo de la memoria. En ese mismo instante di por terminada la visita. No continuamos hacia los barracones ni llegamos a las ruinas de las cámaras de gas. Era como si su madre y su hermana se estuvieran asfixiando allí en ese mismo momento, convulsionándose, meándose y cagándose encima, hasta puede que tuvieran la regla. A continuación, los Sonderkommando los sacarían de allí, les inspeccionarían la boca, les buscarían diamantes entre las piernas. Estaba pasando en ese preciso momento, y era imposible quedarse allí. Bueno, yo acá lo que hice es simplemente sacar estas conclusiones, y ahora vamos a hablar con ustedes. Hay una cosa que me parece que es muy importante, que es la importancia de la Shoah en la construcción de la identidad en el judaísmo. Yo recuerdo un folleto de Chabad en el que decía que la Shoah era el espejo retrovisor del auto y que había que mirar también para adelante para la construcción de identidad. Y esto no solamente lo recuerdo de Chabad, también leí algo de David Hartman en algún momento, que David Hartman habla de la construcción de identidad desde otro lugar completamente distinto del movimiento Masortí. Pero la construcción de identidad no tiene que ver muchas veces solamente con la Shoah, pero la Shoah es una de las patas de la construcción de identidad judía. Es decir, digamos que la Shoah es como muy central en el tema de la identidad, y hay gente que le huye a esto. Por ejemplo, los ortodoxos, Chabad, por ejemplo, es una cosa de que los tipos tratan de no hablar de la Shoah. No es que digan que no existió ni nada de eso. Y ellos lo que dicen es que no se puede estar siempre mirando para atrás, que es muy necesario mirar para adelante y construir judaísmo, porque la Shoah ya fue y hay que mirar hacia adelante. Y más allá de la Shoah, que la Shoah pudo haber pasado, si vos no construís, no es que hablan tanto que pudo volver a pasar, sino lo que dicen es que no tenés nada que construir. Si vos no construís judaísmo, sea de la manera que sea, ellos lo hacen con Torá, pero puede ser con identidad judía de otro lugar, nada de esto vale la pena. Bueno, el autor habla, acá queda claro la mercantilización de los sobrevivientes, la Shoah como un objeto de venta, como un objeto de utilización. Hay una cosa que yo siempre leo, no sé si ustedes están tanto al tanto, pero por ejemplo en Israel se dice que los sobrevivientes los últimos años la están pasando muy mal, porque el Estado se ocupa bastante poco de ellos, tienen pensiones bastante malas, y se acuerdan de ellos solamente para ir a Shoah para prender la vela. Eso es algo que lo he leído en bastantes diarios israelíes. Yo entiendo perfectamente por qué este libro no le ha gustado nada a Yad Vashem. Evidentemente este libro no puede gustarle a Yad Vashem. Volvemos. Esperen que dejo de compartir pantalla. Acá. Bueno, ahora... Ay, esperen que me salí. Ahora, si quieren, con orden, vamos a hablar todos. Los que quieran hablar. Empiecen a levantar la mano. ¿Quién quiere hablar? Marta. Marta, dale. No, lo que yo te decía hace un ratito, es que yo decidí, después de pensarlo muchos años, si hacer este viaje, y lo hice creo que fue en el 2019. Depende... ¿Podés grabar? Perdóname, Marta, un minuto. Blanca, ¿podés grabar? Pues está en pausa la grabación. Dice que está grabando. Está grabando. Acá dice, yo capaz que de mi computadora está en pausa. Está bien, dale, no importa. Dale. Justo nosotros fuimos cuando era la Marcha por la Vida. Fui en un grupo que no estaba integrado a la Marcha por la Vida, pero estuvimos en algunos momentos junto con ellos. Y hay gente que me hizo el comentario que cuando cae la fecha de Yom HaShoah y es la Marcha por la Vida, aquello parece Disney, o algo por el estilo, ¿no?
No tuve esa impresión, yo no tuve esa impresión, a pesar de que, por ejemplo, cuando salí de Auschwitz, porque fuimos muy temprano, porque es muy, muy difícil conseguir esa semana lugar para entrar por los grupos, y fuimos como a las 6 de la mañana. Cuando salimos, que no te dejan quedarte más de 2 horas o 2 horas y media, había una cola de cuadras y cuadras y cuadras de gente para entrar. Entiendo que es importantísimo que todas las generaciones vayan y vean realmente lo que pasó, y todo depende muchísimo de la gente que los conduce en esa pasada por todo, no solo por Auschwitz, porque nos dijeron que alrededor de Auschwitz habían como 40 campos más que fueron destruidos, no es solo eso, y estuvimos en todos los demás lugares también. Pero las generaciones nuevas tienen que conocer, depende cómo lo vivan del guía que tienen. Algunos nos explicaban también que algunos guías se esfuerzan en que la gente que llevan llore de principio hasta el fin, de otros guías que lo presentan de una manera que la gente, seriamente por supuesto, lo recorre también de determinada forma. Eso depende muchísimo de cada guía, pero es como, de alguna manera, son ómnibus y ómnibus de gente que se va bajando y va recorriendo, y uno los encuentra en Cracovia, y los encuentra en Varsovia, y los encuentra por otros lugares. Es muchísima cantidad de gente visitando todo eso. Se dice que durante 3 generaciones esto va a quedar como una mochila sobre nuestras espaldas. Es imposible no saber, y los chicos tienen que ir también, los grandes y los chicos que no han ido. Y recuerdo en la plaza de Cracovia, habían 2 o 3 en distintos lugares en la plaza, habían 2 o 3 sobrevivientes, y los chicos estaban rodeándolos, preguntándoles cosas, y no se me va de la cabeza a una señora viejita en una silla de ruedas, que estaba, le saqué una foto, que estaba rodeada de chicas, sobre todo de chicas, que le estaban agarrando las manos y estaban conversando con ella. Tuve una sensación muy, muy especial del pasaje de las generaciones de unos a otros, y los jóvenes escuchando lo que esa sobreviviente les estaba diciendo. Pero a su vez, en Cracovia, frente a la plaza, está lleno de restaurantes donde tocan música klezmer y cantan, que son polacos todos, ¿no? Cantan en yiddish, porque lo han convertido en un verdadero turismo, eso para ellos también, ¿no? Sí, Tienen una ganancia bárbara de todo el turismo que ha generado todo esto también para ellos, cantando, como te decía, en yiddish. Otra cosa del libro que me chocó muchísimo al final, de que este hombre quiera hacer una lista de los capos que intervinieron. Eso realmente es una cosa aberrante, que el hombre quiera... Pero es increíble, en una entrevista que a él le hacen sobre ese tema, le preguntan, una entrevista, yo leí varias entrevistas que le hicieron, que dice que no, ¿qué opinaba él sobre los capos? Y él decía que no, que eso fue un tema anecdótico, justamente lo puso a propósito en el libro, pero que sobre los capos, que él opinaba que obviamente que solamente la persona que estuvo allí puede juzgar, y no estaba juzgando para nada, sino que lo contrario, sino que era para mostrar, de alguna manera, era como para mostrar un poco la alienación que tenía. Porque hay una cosa que está muy clara con respecto al narrador, que el narrador lo que sufre es que se lo va comiendo el tema. El estar todo ese tiempo ahí, de vivir en Polonia, porque va muy poco a Israel, en una vuelta que él va a Israel, tiene un problema con el niño, con su hijo, de que en la escuela le hacen bullying. Hay todo un tema de que su única forma de conseguir también esa parte me parece que tiene que ver mucho cuando le pasa lo del hijo,
que tiene que ver mucho con rebelarse. ¿Hasta qué punto un ser humano puede sentir que lo acosan y, bueno, que lo martirizan, y cuándo se va a rebelar? Creo que está ahí en esa parte de que le pasa lo del hijo, y eso es muy impresionante. Uno nunca a lo mejor lo llegó a pensar, pero tiene que ver con eso, hasta qué punto podían llegar a rebelarse. Eso fue una cosa que nosotros vimos en Cracovia, en una casa que nos mostraron, que hoy día es una casa común y corriente, y también lo era en aquel momento, donde se reunían los judíos jóvenes y almacenaban armamentos allí, y en determinado momento ellos salieron a combatir y se dirigieron ahí cerca, en Cracovia, donde estaban reunidos un montón de oficiales nazis, y mataron a la gran mayoría de los oficiales nazis que estaban ahí. Después, pobres, ellos, muchos también murieron. Pero hubieron muchos levantamientos, no se puede decir que se dejaron llevar simplemente, hubieron varios levantamientos, además del levantamiento del gueto de Varsovia. También ese tema es algo, no sé, no tiene mucho sentido, porque en realidad la superioridad bélica, armamentista, claro, logística, etcétera, 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 ni que hablar, digo, es una cosa que no... Pero también existió una salida de Sobibor en donde pudieron escapar muchos en la salida que planificaron, a medida que iban corriendo para salir, mataron a muchísimos, pero muchos se salvaron también escapando de adentro de un campo de concentración en Sobibor, ¿no? Hay muchas cosas puntuales que uno, digamos, creo que por lo menos a mí me trajeron muchas noticias nuevas que desconocía. Así como el tema de los religiosos, porque el rabino que iba con nosotros y veíamos otros religiosos, la importancia que le daban de visitar en los cementerios, porque dicen que en Polonia estuvo la mayor construcción, digamos, del punto de vista intelectual de los religiosos judíos, Seguro. y nos hizo visitar un montón de tumbas, que ya estábamos en un lugar y en el otro también recorriendo tumbas y tumbas de grandes rabinos. Para Claro, ellos es muy importante. Es lo que ellos van a hacer, lo que pasa. Los ortodoxos, muchos grupos que van a visitar, los tipos van a recorrer tumbas. Yo creo que hasta en poco ortodoxa hay una escena que le dice, ¿estuviste en Europa con tu...? Sí, estuvimos en Europa, estuvimos recorriendo tumbas, estuvimos recorriendo cementerios, porque es una cosa muy común, no sé si alguien se acuerda de esa escena, porque es una cosa muy común de ir a recorrer cementerios y recorrer tumbas, con lo cual, yo qué sé, no me parece lo más entretenido. Pero, Branca, ¿qué ibas a decir? Branca, dale. No, que Fabián levantó la mano hace un ratito. Fabián. Sí, no. ¿Dónde anda? Quedó Juan. ¿Cómo? Dale, levantó la Fabián. mano. Juicio de Eichmann ya se enseña que en realidad hubo resistencia del pueblo judío frente a lo que estaba ocurriendo, no solo en Sobibor, en Treblinka, en los crematorios de Auschwitz, en guetos varios. Decir eso es como es faltar a la verdad histórica, en realidad. El tema también es que, como planteabas vos al principio, Janet, ¿quién haría, o bueno, en la mitad de la presentación, quién haría algo por alguien que no conoce? También es quién se animaría a enfrentarse sabiendo que las posibilidades son tan poco buenas, y que quizás si te quedás en el molde, bueno, zafás porque estábamos en la guerra y la guerra no se sabía cuándo terminaba, había un montón de noticias falsas que iban y venían. Entonces creo que al menos yo que enseño desde el hoy, ya nos enseña eso de los judíos como ovejas al matadero, por más que se dijo durante algunas décadas, y hay gente que lo sigue diciendo, pero para mí eso al menos es un error. De Eso todas nomás quería decir. formas, para mí una de las cosas más importantes que tiene el libro en sí mismo es que hay una crítica del autor hacia
el nacionalismo. Hay como, está basado, él considera que hay una exacerbación de la unidad nacional, que está basado en el tema de la Shoah. ¿Por qué? Y en Israel hay algunas voces disidentes que piensan que se debería más recordar a la gente esta que está viva y no tanto homenajearlos cuando es una vez al año, sino homenajearlos todos los días dándoles una buena jubilación, que no sería una mala idea. Me imagino que lo dice que es y también hay como que hay una crítica que hace el autor hacia tantos compañeros de él, de alguna manera lo dice, que hay como una admiración, que él, por ejemplo, nos muestra el autor que él empieza a admirar cada vez más la maquinaria nazi. Porque es muy increíble cómo todo además está muy documentado, porque si lo hicieron muy bien, ¿no? Lo hicieron bien. De alguna manera eso, y sin embargo quedó como un perdón hacia los alemanes y un odio hacia los polacos, lo cual me parece que los polacos yo pienso que lo merecen, pero de todas maneras, tal vez lo merezcan todos, pero digo, ¿por qué la diferencia? A mí me parece que lo merecen todos. Sí. Pero hay como, ahora se está discutiendo una ley en Polonia también, con la restitución de los bienes, digo, realmente la situación creo que ha sido un poco distinta en los dos lugares. Claro, las políticas de los dos países fueron distintas respecto a la memoria. Muy Digo, entonces, no, eso no habilita a que perdone o no perdone, eso es otra cosa y capaz que perdonarlo lo perdonan los sobrevivientes o Dios o nadie, pero que las políticas son distintas, eso es innegable. No sé si sigue vigente la ley en la cual no podés decir campos de concentración polacos. Creo que sí, creo que sí, sigue, sí. Pero hay una cosa nueva, hay una ley nueva que está ahí en el Parlamento que tiene que ver con la restitución de bienes. Es más, Alemania acaba de sacar una ley que pueden pedir la ciudadanía alemana descendientes de alemanes. Pero descendientes de alemanes que no tengan el pasaporte, porque si vos sos hijo de alemán o qué sé yo, tenés el derecho. No, descendientes de sobrevivientes. No sé exactamente cómo es la ley, porque no la leí, pero estaba diciendo que claro, van cambiando, ¿no? Van en ese sentido, hay como dos lecturas. A mí había un par de cosas que me interesaban sobre el tema de cuando hay un muchacho que dice, todos debemos ser un poco nazis. A mí me asusta un poco eso, porque yo todo el tiempo en las redes leo que le dicen, pensar que ustedes hicieron tantas cosas y ustedes le hacen lo mismo a los palestinos. No, primero que eso es mentira. Primer punto. Y segundo, es que cuando él dice queremos ser un poco nazis, es el hecho que el autor critica de la exacerbación del poder, es decir, está bien, nunca nos va a pasar, está bien, pero hay como una cosa ahí metida, hay una crítica del autor hay una crítica, no velada, es una crítica directa del autor hacia la situación del joven que dice eso. Uh-huh. Y con respecto a lo de los jóvenes, es lo que los chicos van, digo, los israelíes antes de hacer el Shabbat, ellos van, digo. No, y los nuestros, digamos, yo tengo una nieta ahora en Israel y van también los latinoamericanos, todos los llevan a Polonia. Claro. Sí. Uh-huh. A mí lo que también me llamó, Janet, la misma, lo que estabas diciendo, que todos tenemos un poquito de nazi, también no sé, me molestó un poquito, pero al mismo tiempo estaba yo pensando, realmente el libro que él escribió aquí, que es El monstruo de la memoria, la memoria esta es tan fuerte y tan poderosa que influyó mucho en el carácter de los judíos, la historia sí nos dejó muchas cosas que cambiaron en cierta forma
la forma de ser. Y además de esto, las condiciones que hay en Israel, que hasta hoy en día todavía no hay paz. Entonces, la necesidad de luchar y pelear para poder sobrevivir. No tenemos una vida normal. Y el monstruo esto de la memoria no nos ayuda mucho porque nos está persiguiendo constantemente. Y sí, en un momento él describió que, digamos, el guía estaba platicando con los muchachos y de repente casi se desmaya. Y después se recupera y sigue platicando con ellos. Porque sí, todas las cosas que han ocurrido eran muy impactantes, muy fuertes. Y sí, nos influyeron y nos siguen influenciando. Tenemos que tener la memoria como una vacuna defensiva. Nosotros no podemos olvidarnos de todo eso. Es muy fuerte, muy fuerte. Si nos vamos para atrás, en la historia, tenemos antecedentes por todos lados, pero como el Holocausto, no existe. Todos los días estamos descubriendo otra cosa. Yo por lo menos 76 años tengo. Todos los días estoy descubriendo otra cosa. Y este libro me abrió muchos panoramas. Cuando vos hablaste del tema de los capos, cuando llega él a entrevistar a un hombre que estuvo en los campos de concentración, el hombre le abre la puerta, creo que es en este libro, le abre la puerta y le pregunta, ¿vienen a darme los que le pedí? Estuvo 30 años fuera de Israel porque lo confundieron, dice él, con un capo. No, él fue, no lo confundieron, fue capo. Él fue capo. Ahora él explica qué es el capo, ¿no? Todos criticamos los capos. Todos criticamos. No me parece, justamente el autor lo que dice. Vinieron a dar un premio, le dice él, vinieron a darme mi jubilación, vinieron a pedirme disculpas. Eso es lo que dice. Está bien, pero lo que pasa, el tema de criticar, hablar sobre lo que alguien hubiera hecho o no hubiera hecho, estando en otra circunstancia, me parece que es una cosa absolutamente fuera de lugar. Es lo políticamente correcto. Porque además, en un mundo donde uno no se puede poner nunca en la situación del otro, es muy difícil. Yo de pronto puedo decir, bueno, qué sé yo, no hubiera sido Mengele, qué sé yo, no sé. Hay gente que de pronto sí, gente que fueron tomadores de decisiones muy importantes. Ahora, otras cosas, la verdad, no. Es especulativo. Es especulativo con respecto a la historia, sobre todo, o sea, uno decir qué hubiera hecho es una especulación, en especial sobre todo si sos víctima. Porque los que estaban de capos también habían sido durante mucho tiempo víctimas, solamente que la situación les permitió ocupar un lugar de relativo privilegio, muy entre comillas, en comparación con otros prisioneros en campos. Pero eso, juzgar hoy por hoy, al menos, no es como se enseña Shoah. No, pero el tema... Es imposible, es imposible. Es imposible. A ver, vamos a hablar de a uno. Marta, ¿qué querías decir? Sí, el tema que se suscitó, a mí me lo contaron porque no lo viví, que después de la guerra, acá vino gente que sobrevivió y que estuvo en campos de concentración, y habían gente que fue capo y ambos convivían en la comunidad uruguaya, judía uruguaya. Seguro. Sí, sé de quién hablas. No voy a nombrarlo. No era uno, habían varios. Y que cuando entraban al Shil en Rosh Hashanah, les escupían
unos a los capos, y fueron gente que vivieron la situación en el mismo momento. Bueno, está bien, pero Marta, son situaciones puntuales de gente que se conoce, que bueno, allá la vida de ellos. Digo, son entre la gente que se conoce, cada uno sabe sus cosas. Lo que yo quiero decir es a nivel general, como concepto general, que no es lo mismo que decir fulano de tal estaba al lado mío, me hizo tal cosa. Bueno, evidentemente, si esa persona vos te trató mal en determinado momento, vos le responderás en la vida. Si lo vas a encontrar, le responderás. Eso nadie te quita lo bailado. A ver, Fabián, Y ¿qué además, quieres decir? no, es distinto lo que puede decir un sobreviviente respecto a lo que hizo otra persona cuando convivieron, Claro. que lo que podemos Claro. decir nosotros Sí. desde un lugar de comodidad. No, Sí. nosotros no podemos, no. No. Distinto. Yo no puedo hablar de un capo, yo no soy quién. Ahora, si yo soy sobreviviente y viene a mi sinagoga alguien que me hizo a mí tal cosa, y la verdad que no lo tengo por qué aceptar, claro que le escupo. ¿Y por qué no lo va a escupir? Escupir es poco, me imagino las cosas que habrán pasado. Pasaron. No van a estar, que no van a estar sentados en la misma, no va a estar sentado en una cena con él. No. La gente se pelea por, no sé, por cualquier cosa. Imagínense, obviamente no es necesidad. Ahora, cuando muchas veces se habla, ¿no? Eso es un tema que siempre me pareció muy apasionante, que en la Shoah sobrevivieron los mejores. Yo siempre pensé, yo no, realmente no me veo no tengo madera de sobreviviente. Digo, yo pienso que yo hubiera muerto la primera, porque soy tan poco valiente, tan poco... la gente que sobrevivió tenía una madera muy especial para poder sobrevivir. Había que luchar por la vida de manera muy especial, no era para cualquiera. Y además, muchos llegaron a países como Uruguay y a otros países. En Israel lo vimos en el libro de Applebaum también, que cuenta que no eran muy bien tratados. Y yo recuerdo que a mí no me tocó la época esa, pero primero que los sobrevivientes no hablaban y no contaban lo que había pasado. La gente empezó a hablar de mayor. La única que sé que habló de joven fue la madre de Ana Rita. la madre de Ana Rita. Vinokur, Ana Ana Vinokur, Vinokur. ella fue la primera. Yo el otro día le hice una entrevista, la otra vez, y le pregunté, y me dice que fue la primera que habló en Latinoamérica, que se animó a hablar tan joven de todo lo que había pasado. La gente no quería hablar, la gente que quería dar la vuelta. Yo tuve un tío, me acuerdo, nunca le escuché una palabra. Nunca. No, eso pasó con todos. Toda mi generación no, nuestros padres no nos contaron nada. Nada. Yo me vine a enterar de cosas, por mis hijos, me enseñaron, porque nosotros los mandamos a la escuela integral, entonces ahí empezamos a aprender y a aprender que éramos judíos y qué pasaba. Estábamos tan en una nube de aquello que te dije, porque en casa hablaban yiddish, todo, pero nunca hubo una pregunta nuestra, y si la hubiera habido, no nos contestaban tampoco. Ya pasó, ya no esto, no otro. Bueno, no pero tenían... está clarísimo que es una forma que el no hablar es una forma de cuidado. Hubo mucha gente, por ejemplo, que decidió dejar el judaísmo. Algunos se convirtieron al catolicismo, otros no, pero no querían saber nada de la religión judía. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Frankel, El hombre en busca de sentido, él cuenta cómo logró estar en los campos, qué es lo que hizo para sobrevivir, pensar que era otro, pensar que concentrarse en cómo salir adelante. Y lo que hizo después enseguida se convirtió en catolicismo y chau judaísmo. Pero obviamente después en la casa lo fueron a visitar. Tengo una historia de Chabad muy especial con respecto a él, sobre un hijo de él, no sé qué, pero dejó el judaísmo. Es que mucha gente dejó la religión. Muchos si creían en Dios dejaron de creer en Dios. Todo eso forma parte de las realidades y además... De las defensas. Claro. Una forma de defensa. Yo quiero volver a un tema que hablamos, que es con respecto a la ida de los jóvenes a conocer todo eso. O sea, por un lado hay una crítica
porque por la banalización que van, que cantan, que se mueven las banderas, todo lo demás. Pero por otro lado, no deja de ser un aprendizaje. Entonces, el tema está, no sé si fue Marta que lo nombró, no sé si del guía o del programa que te toque, pero yo creo que es importante, o sea, creo que el trabajo que hace, bueno, Fabián junto con el proyecto Shoah es espectacular, porque nosotros tenemos que seguir transmitiendo. Los sobrevivientes ya nos quedan muy pocos, y la única manera de que los jóvenes sepan lo que pasó, pero no tal vez con ese enfoque más moderno o más actualizado de cómo tiene que ser parte de la educación de nosotros, porque nunca más vuelva a acontecer algo así. Entonces, por un lado, yo estoy de acuerdo que no deberíamos hacer de eso un paseo de como vamos a cualquier lado, de un grupo de viaje que vamos a Polonia porque está ahí, como decía la crítica que hacía Ishai Sarid, que vamos, cantamos, nos envolvemos la bandera y el nacionalismo está ahí, pero sí como una parte educativa. Entonces es muy difícil de limitar ahí cómo hacerlo, pero yo estoy de acuerdo que hay que seguir educando a nuestros jóvenes y a las generaciones venideras de lo que fue la Shoah. Tampoco, y creo que eso pasa en Israel, hay mucha gente no quieren seguir siendo victimizados por el tema del holocausto. O sea, que también lo sentir en la cultura israelí en sí, ¿no? O sea, son nacionalistas, el Estado de Israel para ellos es su hogar y son realmente muy nacionalistas, pero tengo esa dicotomía ahí de cuán es importante o no llevar a los chicos a conocer la historia in situ, ¿no? En Polonia. Pero ellos, los chicos, por lo menos lo que yo sé de que me ha tocado, y ahora en estos días con la nieta que tengo allá, los llevan primero a Yad Vashem, les dan clases, tienen profesores que les dan clases, y después de toda esa preparación van a Polonia. Sí, pero eso pasa con los chicos judíos, no pasa con los visitantes en concreto, con otros visitantes. Obvio. O hay otros visitantes, por ejemplo, Gunther Drexler, cuando en su libro lo que narra es que él fue a visitar, y lo que narra es que fue con una guía que había cosas de las cuales no hablaba, y cuando él hacía preguntas, por ser uno de los judíos, y además sobreviviente, creo que es, del grupo que viajaba, no estoy seguro de eso, igual de lo último. Sobreviviente no creo que es, por la edad. No, yo era sobreviviente o era pariente, o no sé, pero él se planta desde el lugar de judío preguntando cosas que la guía no le quiere responder, y hace una visita muy guiada, muy lavada. Entonces, yo leí también el libro, está muy bueno el libro de Gunther Drexler. Yo lo leí hace muchos años, entonces no me acuerdo del todo, pero sé que me acuerdo de esa parte que él pregunta algo y la guía no quiere responder. Y también hay un proyecto en redes sociales de gente que hace ese tipo de viajes y se saca selfies o fotos sonriendo, con los brazos levantados, que los recortan de la foto en color y los ponen en fotos históricas de esos lugares en blanco y negro para mostrar lo ridículo y lo mal que está que se saquen fotos, por ejemplo, en las vías, o en las barracas, o en los distintos lugares, con actitudes que no corresponden. Lo que nosotros que fuimos en un grupo judío y teníamos un guía judío, pero ellos los obligan a llevar un guía polaco también, junto con... Eso te obligan ahí. Ahora, yo leí el libro que dice Fabián, y realmente cuando lo leí pensé qué interesante debe ser caer ahí sin decir que sos judío. Pensé, en el momento que leí el libro, pensé qué interesante lo que hizo Drexler, porque él cayó, creo que fue con su esposa, y cayó en un grupo, cayó como cualquier hijo de vecino. Claro, pero yo no lo hubiera hecho nunca de esa manera, no lo hubiera hecho. Yo pienso que en realidad todo el viaje es otra cosa, porque va por otro motivo y después deciden ir, y creo que es por eso que pasa así.
La guía que nosotros tuvimos, la guía polaca, fue súper respetuosa y lo que nos contó que los padres de ella dejaron entrar también en el medio, era un lugar un poco campestre donde vivían cuando la guerra, y escondieron a un matrimonio joven judío. Y lo escondieron durante un tiempo hasta que los vecinos avisaron que estaban inspeccionando por ahí alrededor y les empezó a dar miedo a los padres de ella de que descubrieran que estaban albergando en la casa un matrimonio judío. Entonces lo que hicieron fue agarrar sus pasaportes y se los dieron al matrimonio judío para que con esos pasaportes de ellos pudieran salir. Pero aquí en este libro el autor no tiene tanto respeto al guía, a este investigador. En cierta forma lo presenta como que está aprovechándose a tomar estos trabajos que le dan para su beneficio económico. Y en cierta forma también lo está criticando la forma como está tratando a su propia familia, a su esposa y a su hijo, que los deja y está haciendo este trabajo. Entonces, no sé, sí me hubiera gustado saber directamente del autor por qué lo escribió en esta forma, por qué criticó en esta forma, pero sí, yo lo siento una crítica totalmente a este guía. Pero hay muchos guías en Israel que hacen este trabajo, ¿no? Sí, claro. Emilio, estás muteado. Emilio quiere hablar y está mute. Bueno, que hable. Estás muteado, Emilio. Estás muteado. No, justo me hablaron del trabajo, así que no hay problema. Ah, porque hacías así. Nada. Igual tengo cosas para decir, pero Bueno, terminen dale. primero ustedes. No, dale. No, a ver, independientemente de toda la cuestión del cómo es la excursión en Polonia, digamos, ¿no? Y si está bien que los chicos vayan y lo hagan, que yo creo que está bien, y yo creo que el libro no discute, es para mí, ¿no? Yo creo que el libro no discute que esté bien que los chicos lo hagan. Yo creo que el libro tampoco discute que vaya la gente de la Chabá y haga esa visita. Lo que yo creo que el libro trata de mostrar, y en ese sentido es un libro que a mí me pareció casi sobrenatural, tiene inclusive un par de elementos sobrenaturales, por ejemplo, cuando el narrador, de quien no sabemos el nombre, forma minyan para rezar antes de entrar a la cámara de gas, o cuando el narrador ve y escucha las voces de los niños pidiéndole agua a la madre en el andén de selección. Eso es horrible. ¿Qué? Es horrible. Esa escena te lee con los ojos húmedos, te cuesta tragar en ese momento. Sí, señor. Pero lo que yo creo que el autor nos quiere indicar es que independientemente de todos los usos, en el buen sentido de la palabra usos, que Israel y el mundo le quiera dar a los campos y a la visita de los campos, de alguna forma la Shoah sigue pasando. En cada uno de esos huesos que están insepultos, en cada uno de esos misterios que no están todavía aclarados dentro de los campos que han sido demolidos o las partes que se han perdido, en cada uno de los nombres que no está registrado, porque ahí precisamente dice, acá se llevaba registro de la gente que entraba a trabajar, de las personas que iban directamente del tren a la cámara de gas, no hay registro. O sea, el registro se saca por excepción. Tantos transportaban un tren, tantos subieron en tal lado, entraron tantos en Auschwitz y te asumimos que el resto murió entonces en la cámara de gas. Entonces, yo creo que lo que nos quiere explicar, y por eso inclusive se va mimetizando el narrador, se viste ya como un judío polaco de la preguerra, se viste con ropa vieja, se deja la barba, todo eso es, mientras se usa la Shoah, en el buen sentido de la expresión, usar para un montón de cosas, para darle sentido de pertenencia a los jóvenes, para darle sentido de victoria, para darle un marco de épica al Tzahal, para que Alemania pague sus reparaciones, para que Polonia no olvide. Muy lindo todos esos usos, pero la Shoah hoy, donde ocurrió, no dejó de ocurrir, sigue ocurriendo. Es un poco lo que yo sentí cuando cerré el libro, digamos. Solamente así se entiende que
frente a un comentario absolutamente frívolo, bastante estúpido y un poco burlón del alemán, él le arranque la cabeza a una piña. Yo también lo hubiera hecho una vez que hubiera pasado por todo ese círculo del infierno. Cuando uno Estoy de empieza el libro, acuerdo, si uno muy de leyera eso, no acuerdo con lo entendería que nada. dijo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Muy de acuerdo. Gracias, Muy Rubén. de acuerdo. La Bueno, Shoah no se tenemos está a olvidando. Luis. Luis, bienvenido. Hola. Me perdí todo, pero vi que lo estaban grabando. Sí. Sí, pero Janet, Rubén estaba estando de acuerdo conmigo y lo interrumpiste en estar de acuerdo conmigo. Déjalo que esté de acuerdo conmigo tranquilo. Ya está. ¿Qué querés? ¿Que te haga un monumento? Un grande No, usted, Lo voy a Rubén. hacer, Yo estaba está bien. felicitando a Luis que llegó. Hizo todo un esfuerzo por venir, estimado. No, me parece, yo también estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, me parece que es así. Y lo que me gustaría volver a repetir es que es muy interesante ver que a veces uno lee de dónde vienen las teorías, que uno lee por ahí, hablando de, no solamente de la victimización, sino de ninguneando un poco temas del holocausto, y uno ve que vivimos en un mundo hoy en día que, por ejemplo, el hashtag gobierno genocida nos acompañó al uruguayo, al argentino, y yo cada vez que alguien decía gobierno genocida, iba a Wikipedia y buscaba lo que era genocidio. Porque no hay nada peor que la banalización de la Shoah, es cuando cualquier cosa se le dice genocidio. Y hubo un genocidio judío, un genocidio armenio, genocidio en Ruanda, los charrúas los mataron a todos, quedaron 4. Pero digo, no genocidio porque vino una enfermedad como el corona y mató a 5.000 personas. Porque nadie, no fue... No quiero hablar de política, pero digo, no es el tema. No, pero más allá de lo de política, cuando uno va a la definición, puede ir a la más clásica, la de Rafael Lemkin de genocidio, o puede ir a la que está en la Convención para la Prevención y la Condena del Crimen contra el Genocidio del 48 de la ONU. Hay ejemplos muy claros de lo que es genocidio. Y hay otros crímenes de lesa humanidad que uno puede nombrar cuando nombra a otros problemas que existen en el mundo. Pero no se puede usar la palabra genocidio para cualquier cosa, porque si no estás banalizando lo que es el genocidio, no solamente del pueblo judío, sino de otros pueblos que han sido... Por supuesto, no es el único. Hacen que la gente no entienda que existen otros crímenes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, que también tienen su importancia, su peso, se pueden juzgar, hay organismos que lo hacen, y estaría bueno que nosotros, o sea, que la gente supiera que esas cosas existen. Claro, yo voy a poner un punto final en esto. ¿Vieron que el libro no dice fin en ningún lado? No, pero no se usa ahora fin de siglo. No importa, se usa o no se usa. ¿Sabes cómo lo terminaría el libro ese? Con lo que dijo Emilio. La Shoah no terminó. ¿Ah? Perdón. Eso. Hay una la Shoah o el genocidio judío no tiene parangón con ninguna de las otras matanzas. Sí, porque señor. fue una matanza industrializada, claro, y llevada a los enormes términos de tantos por día, con las estadísticas y todo, y era a ver quién, así como quién vacuna más por día, bueno, así era ya. Y esto, la verdad que este hombre lo describe muy bien, pero muy bien. Y toca algún tema de los Sonderkommando que, si ustedes ven, no se habla cuando se habla de la Shoah. Pero hay que estar en el lugar de esas personas que le decían, bueno, o nos ayudás o vas para adentro. No era fácil. Es más, no era fácil. Por regla general, los Sonderkommando que se trataban de suicidar o que trataban de advertirle a los judíos que venían lo que estaba por ocurrir eran matados de una forma terriblemente cruel para disuadir al resto de los Sonderkommando de intentarlo siquiera. O sea, igual, Emilio, hay que ver que los Sonderkommando, yo me imagino que debía ser gente
que tenía determinada cualidad. Digo, no me imagino mi candidata a Sonderkommando, no me agarraba nadie. No, estoy totalmente de acuerdo, Janet, y también escuché, pues yo me metí un ratito, me llamaron por trabajo, tuve que salir, lo escuché hablando a Rubén sobre ese punto. A mí también me gustaría pensar que yo jamás hubiera sido capo ni jamás hubiera sido Sonderkommando, y yo creo que nunca me hubieran agarrado para ninguna de las dos cosas. Dicho eso, eran pobre gente. Son tan víctimas de la Shoah como el último. Sin lugar a dudas. Pero entendeme por qué yo no hubiera Queridos sido. amigos, sentaditos en nuestros escritorios mirando una computadora, teniendo el freezer lleno, se puede decir, yo nunca lo sería, pero te quiero ver allá. En cada uno en su momento y en su situación. No, pero lo que dice Janet no es porque no sería porque está mal serlo, no sería porque no es la elegirían. cobarde para hacerlo. Claro, yo lo digo de otro lugar, yo lo digo porque a mí no me elegirían, porque eligen a determinadas personas que saben que pueden hacerlo. Los que hacían el trabajo que tenían, el trabajo ese de revisar. No criticando, al contrario, yo creo que, como dice Emilio, debe haber sufrido tanto o igual a todos, así que. La descripción que hace cuando salen los cadáveres y tiene que sacarle los dientes, que tiene que sacarle, distribuir como si fuera, esto va para un lado, esto va. Eso, vos sabés que con la edad que tengo, nunca me puse a pensar lo que había entre bambalinas, como te decía yo del principio. Yo lo leí en varios lados. Jim Reifman lo habla en el Grito por la Vida. Es que precisamente uno no puede olvidar, y es un detalle que uno tiende a olvidar precisamente porque te lo ciega el horror, que como tantas otras veces que se han matado judíos, uno de los motivos de la matanza era el pillaje. Se sacaba todo. Toneladas de ropa, toneladas de oro, toneladas de dientes de oro, toneladas de cabello para hacer ropa de abrigo para el frente oriental, toneladas de zapatos. O sea, era como cuando se manda el ganado al matadero, por Dios, es horrible, pero es así. Donde sacás todo lo que se puede sacar. La expulsión de España. Era lo mismo también, quedarse con la plata de los judíos y las casas y las propiedades. Pero en el otro libro que leímos, los propios judíos, cuando el chico sale y está libre, que va a los campos de refugiados, como los propios judíos que violan a los chicos, que les roban todo, los propios judíos, es lo mismo que los capos al final, es la misma situación. Sí. Pero por supuesto, el tema de pensar, eso es clarísimo. Lo que pasa es que es diferente, pero es diferente ahí lo del otro libro era diferente. Miriam, ¿sabes por qué? Porque ahí no estaban obligados a hacerlo, lo hacían porque querían. Claro. Acá, en el caso de los campos, de pronto los tipos decían un día más de vida. En el caso de los otros que violaban, no me parece que sean obligados. No, por supuesto. Eso no. Malas personas, muy malos. Judíos que se abusan de judíos, muy malas personas. Bueno, hay malas personas en todos lados, digo. Evidentemente que hubo gente en la guerra que usó, por ejemplo, si alguno tenía un talento, ¿cuántos se salvaron porque tocaban bien el violín? Claro. Y justo conocieron a un nazi que le gustaba como tocaban el violín. Me imagino una mujer que un nazi gustaba de ella, si el nazi la quería para lo que fuera, iba a agarrar viaje. Bueno, no. Eso está en Éxodo, cuando Dov Landau, el personaje que es el joven que después es circunista, se salva, viene directo del gueto de Varsovia y se salva por su talento como falsificador. En Auschwitz le muestra cuando hacen la selección. Sí. Pero no, es que hay muchas anécdotas de personas con talento o deportivo o artístico o de algún tipo que sobreviven por X motivo, porque generan simpatía en un nazi, e historias de las chicas de judías elegidas para acompañar sexualmente a la gente que estaba trabajando en los campos que eran nazis. Existen también esos cuentos, digo, se habla poco de la prostitución dentro de los campos, pero existió, y bueno, y eso les alargaba un poco la esperanza de vida dentro del campo. Algunas murieron después, otras quizás sobrevivieron y nunca lo contaron.
pero es muy cruel hablar de eso, pero pasó. Lo que pasa es que, como dice Luis, Fabián, es una yo no cuestión de culpo a nadie. sobrevivencia como cualquiera. Sí, No sí. hacer un plato de comida. No, pero digo que es una cosa que da mucha vergüenza porque habla de la dignidad, a mucha gente le puede llegar a dar vergüenza decir que hizo eso. Hay partes que no se hablan. Víctor Frankl, por ejemplo, en un momento, en su libro habla de antropofagia, y eso casi nadie lo toca. Claro, claro. Da vergüenza porque son como, una cosa es decir alguna cosa y otras cosas es, para una mujer quizás le da vergüenza decir que ejerció el trabajo sexual o la esclavitud sexual enseguida después de sobrevivir, o contárselo incluso a sus nietos. Digo, tenemos pocos relatos de esos. Como en Francia, que las pelaban a todas las mujeres que habían andado con los alemanes. Claro, ¿Eh? sí. ¿Se acuerdan esa? Pero acá los Tupamaros, las chicas Tupamaras que estuvieron presas, también abusaban de ellas también. Y algunas no lo contaban, pero pasó eso también. ¿Es así? No, los contaron Algunas todas. contaron y otras no. Sí. Pero todas contaron. Y eso pasó en todas las guerras, porque los soldados cuando entran a cualquier país, lo primero que hacen es violar a las mujeres. De hecho, está estudiado como arma de guerra. Es una forma de destruir la moral del enemigo y, si es posible, de reemplazarlo racialmente. En los Balcanes son expertos en hacer esa bestialidad. En los Balcanes son expertos en todas esas cosas. Y también la participación de los ucranianos, que todos los que vigilaban, los que hacían las tareas y vigilaban las torres que estaban en los campos de concentración y que hacían las peores tareas, también muchísimos eran ucranianos. Lo que pasa es que, claro, todo eso son, imagínense, la generación de la gente esa que vino, obviamente que le iban a contar, como decís vos, Fabián, a los nietos, una mujer, nadie sabía ni las historias. Yo no digo exactamente eso de, por ejemplo, la gente que venía de Alemania, además había mucha diferencia con respecto también a la moralidad. Yo me acuerdo de algunos cuentos no de la guerra, pero algunos cuentos de mujeres que yo conocí de la familia de mi marido, de que realmente tenían como unas cosas, eran muy diferentes a las historias de las mujeres de la familia de mi madre, que eran de Polonia y de pueblitos chiquitos, cuya moralidad era intachable. Sin embargo, de mujeres de Alemania que eran, no sé, como que tenían un marido, después tenían otro, después se habían metido Claro, con una moralidad o una modernidad distinta en cómo vivían la sexualidad, pero igual es un tema muy tabú. Claro, estamos hablando de un tema de personas que vivieron en la primera mitad del siglo XX. No es lo mismo hablar de sexualidad y de abuso sexual hoy que en el 70, en el 80, o incluso cuando se hizo el archivo Spielberg. Claro, es distinto. Por eso digo, no tiene nada que ver, pero de todas maneras me parece que en la guerra, digo, pero no sé, tenés razón, todos tienen razón en el sentido de que nadie te iba a contar esas cosas, pero nadie te iba a contar, me parece que nadie te iba a contar nada, porque en realidad no se hablaba de nada. Seguramente los que tuvieron padres no hablaban. Pero por eso volvemos a lo mismo, que es la base de lo que quiere transmitir de alguna forma este libro. Creo que es muy importante que toda la generación que nos sigue, por lo menos a mí y a varias generaciones más, que lo sigan haciendo siempre, de llevar a todos los chicos judíos a que sepan y que vean todo lo que pasó, ¿no? Creo que está muy bien todo esto. Y si bien a mí me chocó y me llamó la atención cuando salí de adentro de Auschwitz, la cola que había de gente para entrar, que no, supongo que la mayoría no eran judíos, que eran turistas y que lo hacían como un punto turístico más, pero creo que es positivo, porque eran visitas guiadas, indudablemente, ¿no? Que toda esa cantidad de gente que no es judía vea lo que pasó allí, ¿no? Yo doy la opinión que tengo es sobre libros. El libro está magistralmente hecho. Chiquito, rápido y
te pasa por todos los temas que son tan candentes. Y vuelvo a repetir, el Holocausto está ahí. Así como el libro, no sé si estará de moda no ponerle fin, no hay que ponerle fin a esto. No hay que ponerle fin. No hay que mirar para el costado, ya pasó. No pasó. Rasca un poquito a cualquiera y vas a encontrar el antisemitismo ahí adentro. Bueno, y no apareció acá con el de Rocha, dijo que Hitler no terminó el trabajo, ¿no dijo uno de acá? Lo dijo claramente. Bueno, pero eso está más o menos, digo, hay que ver que, porque eso no tiene nada que ver en realidad con el Holocausto. Lo que dijo esa persona, me parece que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una dosis muy alta de estupidez. Digo, sí, que no, y además enmarcado en el conflicto, en un momento candente del conflicto con Gaza. Pero sí. igual es un comentario antisemita. No, seguro. Súper antisemita. Es un comentario antisemita, pero para mí lo de la banalización del Holocausto, yo lo veo más que nada, es todo el tiempo hablando. Mirá, lo dijo la otra vez hace un año Pérez Reverte, cuando en Madrid había cuarentena, que decían, esto parece un campo de concentración. Y realmente, y el tipo dijo, y me acuerdo que Pérez Reverte mismo dijo, ustedes, y se reían de él porque dice, yo fui cronista de guerra, en la guerra de los Balcanes, no saben lo que es estar en una ciudad sitiada, sin esto, lo otro, de qué se quejan jovencitos con la comida, la heladera llena de cerveza, con wifi en casa. Está de moda decir que cualquier cosa es un campo de concentración y que cualquier cosa es un genocidio. Más allá de lo que es la guerra de Gaza, porque no tiene nada que ver, la guerra además es puntual, no tiene nada que ver, es como decir que el genocidio de Gaza y cada vez hay más gente que vive en Gaza. Si hacen un censo, los censos muestran que cada vez vive más gente. Entonces, ¿cómo es un genocidio cuando no mata gente, sino que la gente se reproduce? Obviamente que no es, y no viene el caso de discutirlo. Pero digo, el tema de que las palabras pueden ser usadas para el lado que cada uno quiera, es así. Lo que pasa es que no se puede decir que cualquier cosa es un genocidio. De todas maneras, el punto central del libro, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Luis, es la Shoah sigue ocurriendo. Y no solamente, más allá de que ahí se ponen elementos mágicos, cuando yo veo cosas como que de repente Polonia tiene prohibido, hay una ley que tiene prohibida decir que Polonia tuvo nada que ver en la Shoah. Es más, hace poco Página 12 de Argentina, que no comulgo precisamente con Página 12 como medio, pero fue demandada y condenada en un tribunal polaco por haber hablado precisamente del pogrom de Llevadue, que lo hizo el pueblo polaco. ¿Okay? Fue tremendo. Ese pogrom fue espantoso, además tuvieron que intervenir los nazis para pararlo. ¿Okay? Cuando de repente Polonia dice que no va a reconocer un centavo de indemnizaciones a las personas que han perdido sus propiedades, a los judíos que perdieron sus propiedades, que vayan y se las reclamen a Alemania, eso está ocurriendo ahora. Me queda claro que más allá de cualquier cuestión sobrenatural o espiritual que le queramos poner en el libro, la Shoah sigue ocurriendo culturalmente. Porque de acá a poco, de acá a 20 años más, vamos a sobrevivir para ver cómo Polonia se declara víctima de la Shoah y de acá a poco vamos a tener que pedirle disculpas entre todos nosotros los polacos. A mí es una locura. Más allá del heroísmo de los polacos en la batalla en el levantamiento de Varsovia. El tipo lo dice, el escritor lo habla en el libro, él dice que los polacos siempre fueron, y los que somos descendientes de polacos anteriores a la Shoah, lo sabemos perfectamente porque mi abuelo llegó en el año 20 a Argentina, disparado por los pogroms de los polacos, con su familia, con dos hijos. Y hubieron pogroms después que terminó la guerra también. Y también, entonces, no es nada nuevo esto de los polacos, y él lo escribe en el libro, dice, los odiaban antes de todo esto, por eso no tienen nada, los otros hicieron una maquinaria de exterminio, pero los polacos siempre fueron, no quisieron a los judíos y los odiaron, entonces decime una cosa, cuando
en la época de la cortina. Dejen hablar de a hierro. María Laura, que está con la mano levantada hace Está 15 bien, no, minutos. está bien, Rubén, que termine Rubén, yo espero, yo Es espero. cortito. Cuando la cortina de hierro, que había que sacar a todos los judíos que estaban detrás de la cortina de hierro, que todos hicimos lo que pudimos desde afuera y que después los dejaron ir con una mano atrás y otra adelante, que hoy son llamados los famosos, los rusos, que llamamos en Israel, los dueños de los supermercados, el supermercado de los rusos, ¿no? Salieron, ¿cómo fue la época? A ver, vos, Luis, la viviste igual que yo. Lo que se luchó de afuera para sacar, para que ya no estaba Stalin, estaban los secuaces, estaban Nikita, estaban todos estos, para que salgan los judíos de allá. Y todos fueron para Israel. Y fueron en pelotas, perdonando la expresión, ¿no? Y hoy hicieron. O sea que, y pasó ayer esto. Para vos, Luis, para vos, Emilio, sos más joven, me parece que no. Pero para Luis, podemos contarle un poquito lo que vivimos nosotros acá afuera, de lo que pasaba allá adentro, que no se enteraba nadie, ¿no? ¿Cierto? ¿Se entendió lo que dije o más o menos? Gente, María Laura. Vamos a ir cerrando, yo me tengo que ir. Si quieren les dejo. Yo me tengo que ir también. Que hable Laura porque me siento mal, si no. No, yo solamente retomando lo que dijo Emilio, pedirles que estén atentos, porque hoy tenemos lo que antes no había, que es la tecnología que nos pone al tanto de todo lo que está pasando en todo el mundo. Y eso es como para confirmar que la Shoah no ha terminado. Hay que estar más que atentos. Nada más que... Janet, nuestro próximo libro es el de esta chica Tenenbaum, ¿no? Tamara Tenenbaum. Fecha no tenemos todavía. No, eso lo fijan a ti. El libro ese es livianito, les voy a contar. Les voy a contar que es livianito. ¿Cómo se llama? ¿Está escrito? El libro se llama Todas nuestras maldiciones. Ah, verdad. Se han cumplido todas nuestras maldiciones. Me despido de todos. Bueno, un placer compartir este rato con ustedes. Está el libro. Gracias a todos. Gracias. Y a tener que leer otra vez. Muchas gracias. Gracias, Chao, que les vaya bien. Gracias, Janet. Gracias a todos. El que tenga la grabación que me la pase. Muchas gracias, Bárbaro, como siempre. El que tenga la grabación que me la pase.